El ejercicio 2 de nuestro ejercitario 9 dice: un ciclo ideal diésel tiene una temperatura máxima en el ciclo de 2000 grados centígrados y una relación de corte de 1.2. Al inicio de la compresión se tiene una presión de 95 kPa y 15 grados centígrados. Este ciclo se ejecuta en un motor de 4 tiempos de 8 cilindros, con un diámetro de 10 centímetros del pistón y una carrera de 12 centímetros. El volumen mínimo confinado en el cilindro es de 5% del volumen máximo del cilindro. Nos pide determinar la potencia que produce este motor cuando opera a 1600 RPM y nos pide considerar valores específicos constantes a temperatura ambiente. Ese dato es importante, puesto que al decirnos que los valores específicos son constantes a temperatura ambiente, las suposiciones son de aire frío estándar, no solo de aire estándar, sino de aire frío estándar. Eso también nos da una fórmula de rendimiento que está en función a eso, que lo vamos a ver en breve. Entonces tenemos los dos gráficos de referencia para el ciclo diésel, que es el ciclo ideal para los motores de encendido a compresión. Entonces tenemos el gráfico P versus B y el gráfico T versus S. Nuevamente, como un ciclo ideal, entonces tenemos el proceso, ¿sí? El proceso de compresión, que es el proceso 1-2, el proceso 2-3, el proceso de entrada de calor, ¿verdad? Nuestro cilindro, en el cual nosotros tenemos, a diferencia del ciclo Otto, una leve expansión dentro de la cámara, ¿sí? Y en el cual donde se produce ya la ignición de la mezcla, digamos, debido a la alta compresión que existe dentro de la cámara. En este caso no hay un objeto que deba proporcionar, digamos, esa como las bujías, digamos, que son el elemento que produce la combustión o que genera la combustión dentro de la cámara. ¿Sí? Una vez que se produce la entrada de calor, nosotros tenemos el punto 3, sería el punto de la temperatura más elevada de nuestro ciclo, que se puede visualizar en nuestro gráfico T versus S. Y también el paso 3 a 4, digamos que es el proceso de expansión nuevamente, ¿sí? Es un proceso isentrópico. Y finalmente tenemos el calor de salida, que es cuando se rechaza la mezcla o los gases de escape, ¿verdad? Que en este caso, al hacer las suposiciones de aire estándar, consideramos cíclico, y el fluido trabaja como aire que se comporta como gas ideal. Y nuevamente entonces inicia el ciclo. Ok. La potencia, la fórmula que utilizamos por potencia que necesitamos es, si nosotros sabemos que el rendimiento térmico aquí es igual a la potencia neta de trabajo entregada sobre lo que yo tengo para entregar el calor, ¿verdad? Entonces, este rendimiento térmico, si nosotros queremos potencia, ¿verdad? Necesitamos multiplicar el flujo másico por el rendimiento por el calor de entrada, ¿sí? El rendimiento térmico, porque si nos sabemos el rendimiento térmico que nos da trabajo sobre lo que tengo que Q entrada, ¿sí? Como yo necesito potencia, entonces yo necesito multiplicar por la masa total durante ese periodo, ¿verdad? O sea, el flujo másico por este valor para obtener la potencia, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Qué tenemos datos? La temperatura máxima de 2000 grados centígrados, que sería el punto 3, ¿sí? También nos da como la presión inicial de 95 kPa a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿sí? Acá sería 15. Si hacemos en grados centígrados, esto sí. Esto sería el punto 3, que es 2000. ¿Sí? Nos da la relación de corte de 1,2. ¿Sí? Nos dice que estos son de 8 cilindros, nos da el diámetro del cilindro, que es de 100 centímetros, la carrera, que es 12 centímetros, ¿sí? La carrera del cilindro. Entonces, si nosotros multiplicamos el área del cilindro, que podemos tener, que sería pi por diámetro al cuadrado, ¿sí? Dividido 4, por la carrera, nos va a dar el volumen de la cámara, ¿sí? Del cilindro. Nos dice que el volumen mínimo de nuestro cilindro es 5% del volumen máximo, y nos da una revolución de 1600 RPM. ¿Ok? Acá tenemos dos fórmulas que anotamos. Fíjense que nosotros, analizando el proceso 2-3, nosotros tenemos un trabajo de flujo, ¿sí? Un trabajo de expansión, ¿sí? Un trabajo de frontera, perdón, y sumado a la variación de energía interna, ¿verdad? Nos quedaría esa variación de energía interna con ese trabajo que se realiza a presión constante, nos daría entalpía. Entonces,
el calor de entrada sería igual a la masa por la variación de entalpía. Como es gas ideal, podemos reemplazar por la ecuación de calor específico a presión constante por la variación de temperatura entre el estado inicial y final, ¿sí? En este punto que analizamos también, en este proceso nosotros tenemos que el calor de salida, si esto se realiza a volumen constante, si acá nosotros tenemos que el calor sería netamente la variación de energía interna de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, para ese punto nosotros tendríamos que el calor de salida sería igual al calor específico a volumen constante por la variación de temperatura de los estados. El flujo másico podemos obtener directamente, puesto de que nosotros podemos hacer el área, ¿sí?, del cilindro por la carrera dividido el volumen específico por el número de cilindros, me da la masa total que yo tengo. Yo tengo 8 cilindros, entonces la masa total que yo trabajo, esto sería la masa por cada cilindro, ¿sí? El área de mi pistón por la carrera me da el volumen, dividido el volumen específico, ¿sí? Tengo la masa de un cilindro. Como mi motor tiene 8 cilindros, entonces por el número de cilindros obtengo la masa total. El volumen específico puedo tener la ecuación de gas ideal, puesto que tengo esto se puede sacar de tabla, tengo la temperatura como dato y tengo la presión también como dato, ¿sí? La temperatura 1 y tengo la presión 1. Por la presión 1 me decía que era de 95 kilopascal y tengo la temperatura 1. Con eso puedo hallar el volumen específico y ingresando a esta fórmula podemos obtener ya la masa total, ¿sí?, que me da 8,667 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Entonces, tenemos un motor que dice es de 4 tiempos. Los motores hay de 2 tiempos y 4 tiempos. En este caso es un motor de 4 tiempos y de 8 cilindros, ¿sí? Entonces, el flujo másico que yo necesito, el flujo másico total, está dado en función a que la masa total, que lo calculamos, ¿sí? Tenemos esto que pasa. Esta es la masa total para un ciclo, ¿sí? Nosotros en 2 vueltas, como un motor de 4 tiempos, en 2 vueltas de cigüeñal se cumplen los 4 tiempos. Para un motor de 2 tiempos, en una vuelta del cigüeñal obtenemos ya el ciclo completo. Entonces, el flujo másico va a estar dado por la masa total, que sería la cantidad de masa por cada ciclo, ¿sí?, porque esta es la masa total para los 8 cilindros en un ciclo, por el número de revoluciones que nos da, que es 1600 RPM, ¿sí? 1600, solo que vamos a hacer revoluciones por segundo, ¿okay? Entonces, dividido la cantidad de vueltas de mi cigüeñal. Si mi motor es de 4 tiempos, en 2 vueltas de cigüeñal se cumplen los 4 tiempos. Entonces, esto reemplazando con la hora que tenemos, tendríamos la masa que calculamos por 1600, que es dato, dividido 60 para que nos quede esto queda en kilogramos por ciclo, esto que quedaría en revoluciones por segundo, ¿sí? Y el número de vueltas del cigüeñal serían 2, ¿sí? Entonces, las revoluciones, ciclo, y queda kilogramos por segundo. Entonces, la masa, el flujo másico total que yo utilizo es de 0,11556 kilogramos por segundo. ¿Ok? Bueno, luego puedo obtener el valor me dice que el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Esta es una relación que me dice que el 5% del volumen máximo es el volumen mínimo. Entonces puedo obtener este valor de R. Entonces al final yo tengo que, como utilizo calores específicos constantes, nuevamente puedo relacionar T2 sobre T1 igual a R por K menos 1, ¿sí? Entonces, esta R yo puedo obtenerlo directamente de tabla, o sea, este valor de K, este R lo calculamos y al final tengo que, puedo obtener la temperatura 2, que es de 954,6, reemplazando los valores, porque T1 tenemos, ¿sí? T1 tenemos, que es 15, más 273, esto tiene que estar en Kelvin, ¿ok? Entonces, luego esto ya puedo sacar todo de tabla, los calores específicos y la K, ¿sí? Con el valor calculado de 20, puedo tener la temperatura 2, que es 954,6. El calor de entrada, en función de la fórmula que habíamos presentado anteriormente, puedo sacar directo, como tengo el calor específico, a presión constante, por la diferencia de temperatura, T3 menos T2, ¿sí? T2
Lo calculé y T3 vendría a ser dato que sería 2000. Finalmente puedo tener el calor de entrada de 1325 kJ por kilogramo. Este rendimiento térmico es la fórmula que yo les hablaba, considerando aire frío, las consideraciones de aire frío estándar, ¿sí? Que lo que considera es que el aire se comporta, o sea, cuando yo tengo los calores específicos constantes a temperatura ambiente. Entonces estos valores que yo saco en la tabla A2 para las condiciones de 300, las consideraciones de temperatura a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces utilizo esta fórmula, ¿sí? Y con esta fórmula, reemplazando los valores que ya lo tengo todo calculado, puedo sacar el rendimiento térmico, ¿sí? Esto es bajo consideraciones de aire frío estándar, ¿sí? Entonces el trabajo neto, volviendo a la fórmula que habíamos iniciado, finalmente va a ser la masa, el flujo máximo calculado, ¿sí? Flujo máximo calculado por el rendimiento térmico que también lo calculamos a través de esta fórmula, y el calor de entrada, que también es un dato que lo calculamos, ¿okay? Reemplazando en esta fórmula podemos obtener la potencia que nos pide, que es de 105,1 kilovatios.